Hola, bienvenidos a estos cuentos de la noche o noche de cuentos, un ratico de esparcimiento, escuchando historias, mitos, leyendas, cuentos viejos. Para nosotros de verdad es un verdadero placer acompañarlos y recibir sus notificaciones. Nos ayudan mucho con eso. Esta semana estamos largos, en este programa estamos largos en contenido. La Carmelinita comienza a acabarse. Me va a hacer falta la Carmelinita. Pero bueno, vamos con la continuación de algo que iniciamos la semana pasada, en el programa pasado, escalofríos. Algo que pasó en la ciudad de Popayán. Ahora continúa la segunda parte. Ya hay una persona que en el contenido desvirtúa las apariciones fantasmales. Escuchemos. Escalofríos 2. La ciudad Popayán, departamento del Cauca, al sur de Colombia. Jueves Santo, 31 de marzo del año de 1983. A las 8:15 de la mañana, un terremoto que duró solo 18 segundos y tuvo una intensidad de 5.5 grados en la escala de Richter afectó la ciudad. Las viviendas antiguas con sus paredes de adobe caen y la ruina llega. Varios años después, en una vivienda antigua remodelada, extraños sucesos sacuden la vida familiar de dos educadores y su hija. Él, ingeniero, la esposa, antropóloga, y su hija, Diana, estudiante de bachillerato. Y aquí continúa la historia. A las 8 de la mañana, alojados en un hotel, después del tremendo susto y luego de una noche en la que casi no durmieron, los testigos del infame y oloroso suceso ocurrido en su vivienda de habitación recibieron la visita del decano de una facultad en la universidad de la ciudad. Un hombre que por afición se interesaba en los casos de apariciones, espantos y huacas o tesoros escondidos. A esa hora de la mañana, el decano llegó acompañado de un corpulento chamán indígena, un caucano culto y educado que por causa de muchos sucesos espectrales sucedidos después del terremoto en la ciudad, se especializó en estudiarlos y luego resolverlos. El chamán, de nombre Desiderio, según dijo el decano, tenía un alto rango dentro de una orden llamada Rosacruz, una orden que practicaba la alquimia espiritual, el simbolismo y el hermetismo. Ya en el restaurante del hotel, sentados frente a una gran mesa de madera, el chamán comenzó a preguntar, y cada uno de los testigos contó su versión. Diana, la hija, dijo que vio una cosa azul que salía del fondo de la nevera, una cosa como etérea que tenía cara como de calavera, y que dos cosas, parecidas a brazos, que eran flameantes como llamas, la atraparon. Agregó además que sintió un fuerte y feo olor como a cadáver. La mamá, la docente de antropología, afirma que vio una figura humana azul y flameante saliendo del fondo de la nevera y que en un momento la cosa esa, como la llamó, agarró a su hija Diana y fue tanto el susto que se desmayó. El papá, docente de arquitectura, dijo que vio una figura azul que con sus brazos agarró a su hija y que cuando él corrió a ayudarla, la figura azul con aspecto de esqueleto lo agarró y que cuando él hizo fuerza para zafarse, la cosa lo hizo caer y golpear con las bandejas de la nevera, bandejas que lo hirieron en la cabeza.
Después de un interrogatorio intenso que duró más de 1 hora, el chamán, Desiderio, dijo: «Eso no es un alma en pena», y agregó: «Las almas de los muertos que regresan son puro cuento». Para Desiderio, según dijo, una vez alguien muere, su espíritu, alma o como la llamen, sin ninguna razón para permanecer en el plano material, se va, desaparece de este mundo. La vida es lo que los une con la tierra y con la muerte se desconectan. En realidad, según Desiderio, no hay ninguna fuerza que pueda retenerlos. Lo que queda, agregó Desiderio, no es el alma del difunto, lo que queda es el espectro electromagnético, una clase de energía que en la mayoría de los casos se disuelve rápidamente y que en circunstancias especiales permanece activa unos días, unos años o incluso siglos. Los humanos, como todo en este mundo, dijo Desiderio, producimos electromagnetismo, una fuerza invisible que nos cobija, y según la intensidad de las emociones, deseos y alegrías, o los miedos, esa energía afecta el entorno o el aura de todo lo viviente. El alma sin conexión se va, pero el campo electromagnético generado queda y finalmente se disuelve. Luego, levantándose de la mesa, Desiderio dijo: «Vengan, vamos a la casa». Alentados por la primera explicación de Desiderio, los docentes y su hija, y el decano, acompañados por el chamán, llegaron a la cocina de espantos y miedos. Allí, luego de pasar las palmas de las manos extendidas por toda la cocina, como tratando de percibir alguna energía, Desiderio finalmente se paró frente a la nevera, y luego de un momento de pensar y sentir con las palmas de sus manos extendidas, retiró la nevera, la llevó a un lugar alejado y regresó al rincón donde estuvo parado. La familia y el decano miraban. Diana se escondía detrás de su papá, mirando con recelo. La mamá antropóloga pensaba en silencio. Pura brujería. El papá arquitecto tenía algo de temor. Al regresar al rincón, Desiderio sacó de su mochila indígena, un péndulo. Lo pasó por el rincón y al moverlo, el péndulo se inclinaba como dando forma a un círculo. Entonces Desiderio sacó nuevamente de su mochila una tiza vieja y con ella marcó un círculo blanco, un círculo de unos 90 centímetros de diámetro. Lo marcó en el piso. Luego, parándose, dijo: «Aquí hay que cavar». Una hora después, entraron a la cocina 3 obreros con sus herramientas, 3 maestros de obra que fueron llamados por el decano, quien, dicho sea de paso, también era arquitecto. La excavación comenzó. A los 40 centímetros, después de romper la placa de cemento nueva, la que hacía el piso de la cocina, encontraron una pared de adobe, una pared que aparentemente se había derrumbado durante el terremoto, y sobre la cual se había fundido la plancha de cemento que hacía el piso en la cocina. Después de la capa de adobe que alguna vez dio forma a una pared, los obreros encontraron tierra, y a 1 metro de profundidad, las picas y palas, al golpear, chocaron contra algo metálico. Algo que aparentemente, y por el ruido, se rompió. Entonces, del fondo del hueco salió un olor nauseabundo, un aroma que rápidamente inundó la cocina. Todos se taparon la nariz y el decano corrió a abrir la ventana para que entrara el aire.
Luego, todos sintieron que el ambiente de la cocina se enfriaba. El chamán miraba y sonreía, y viendo las caras de los presentes, incluidos los obreros, dijo: «No se preocupen, el olor es de herrumbre, es el olor del metal oxidado, y el frío es porque lo que hay enterrado está chupando el calor. Eso que hay abajo es un entierro muy viejo». Acto seguido, el chamán Desiderio entró al hueco y siguió cavando. La pala con que removía la tierra a cada rato sonaba como chocando con el metal. Los presentes en la cocina se arrimaron al hueco y desde arriba, inclinados, miraban al chamán cavando. Un rato después de paladas, Desiderio, acurrucado en el fondo, dijo: «Traigan algo con que alumbrar». El papá arquitecto corrió y luego llegó con una lámpara, con una linterna grande, una linterna de baterías. Desiderio, acurrucado, alumbró el fondo. Todos, muy inclinados, miraban desde arriba el hueco. Entonces, de la profundidad cavada surgió un tenebroso sonido. El chamán había dado un grito de terror. Los presentes aterrados saltaron. La profesora antropóloga se desgonzó como desmayada, y si el esposo no la agarra, se hubiera caído al suelo. Dianita, la hija, salió corriendo como alma en pena rumbo al patio de la casa. Uno de los obreros se desmayó y los otros apenas temblaban. El decano tenía el pelo en su cabeza todo erizado. Entonces, desde el fondo del hueco surgió el chamán, quien, asomado, hundido hasta el pecho, reía y reía a más no poder. Todos, reponiéndose del susto tan tremendo, miraron al chamán con rabia, y éste, en ese momento, sacó un brazo y colocó sobre el piso de la cocina unas monedas grandes que brillaban como oro. «¡Doblones!», dijo el decano. Una hora después, más de 100 monedas de oro fueron colocadas en un canasto, y el chamán advirtió: «Cuidado, no cojan nada de ese tesoro. A ninguno de nosotros nos pertenece». Y luego agregó: «Llamen a los dueños de la casa para que vengan por él». Media hora después, los dueños de la casa, miembros de un linaje payanés venido a menos, o sea, empobrecidos, llegaron y aterrados vieron el tesoro. Luego, el chamán pidió que trajeran un bulto de sal. Cuando llegó, lo regó en el fondo y los obreros taparon y repararon el piso. A las 6 de la tarde, la nevera regresó a su lugar y todos reunidos recibieron un regalo: 4 doblones de oro por persona. Dianita, la que no creía en fantasmas, le dio a su papá 3 monedas y guardó una moneda que aún hoy conserva como recuerdo de aquel día de espantos. Al salir de la casa, el chamán Desiderio, acercándose a la profesora antropóloga, le dijo: «Señora, no es brujería, es ciencia, pero ustedes no la entienden». La profesora, que nunca pronunció la palabra brujería, no entendió cómo Desiderio le había leído el pensamiento. Escalofríos. Una historia de la muy noble y muy leal ciudad de Popayán.
Escalofrío llegó a su final. El chamán hizo algo raro en su despedida. Lo que él dice respecto de algo que llama electromagnetismo puede ser cierto. Hay muchas versiones alrededor de las apariciones de los fantasmas. La que ustedes acaban de ver es solo una de ellas. Pero bueno, vamos ahora con la Carmelinita de Los Ángeles. Está llegando al final, quedan varios capítulos, pero nos acercamos al desenlace. La semana pasada ocurrieron cosas, casi en 2 días pasaron cantidad de cosas. Hoy el destape. Van a comenzar a conocer ustedes algunas cosas que solo unos poquitos imaginaron. El destape. Carmelinita de Los Ángeles. Carmelina de Los Ángeles 24. Aquella noche, después del alborotado encuentro con la señora a la que llamaban Madremonte, cansadas por tanto ajetreo, las niñas fueron a dormir. Mabali, la morenaza, solo pensaba en que estaba gorda. Casa cural del municipio de Sopó. Mientras las niñas iban a dormir, el curita, que aquella noche extrañamente sufrió de calores, daba vueltas en la cama. Al final, casi desnudo, se sentó a la orilla del catre y colocando los brazos al lado y lado de la cama agachó la cabeza como derrotado. Derrotado por un calor que a cada rato se le hacía más y más insoportable. Entonces, por debajo de la puerta de madera que cerraba su humilde cuarto, entró una lucecita muy luminosa que revoloteó por la habitación como reconociendo el lugar. El curita solo se dio cuenta cuando le llegó por la espalda un aire, un viento refrescante, un soplo, una brisa fría que le envolvió todo el cuerpo. Entonces, como aliviado, levantó la cabeza y frente a él observó una lucecita quieta en la mitad del cuarto. Una luciérnaga, pensó el curita. Entonces, escuchó una voz femenina muy conocida que lo llamó. ¡Diablito! El curita quedó como tieso y luego de unos segundos preguntó: ¿Mamá? La voz repitió: ¡Diablito! El curita se estremeció y pensó: ¡ay, Dios! Ahora sí me voy a morir. Mi mamá vino por mí. Ella era la única que me llamaba así. Entonces, tomando aire y como para asegurarse que no era imaginación, volvió a preguntar: ¿Mamá? Entonces, en medio de la habitación, la luz de la aparente luciérnaga creció, y casi en un segundo frente al cura quedó una mujer trigueña, una mujer de ojos claros, pelo lacio colgando de sus hombros, vestida con un mameluco azul resplandeciente, una dama hermosa que lo miró con ternura, una mujer que al terminar de mostrarse repitió: ¡Diablito! El cura de un salto quedó acurrucado encima de la cama pegado contra la pared y los ojos desorbitados. Quedó gritando: ¡La parca, la parca! La mujer de mameluco azul, sonriendo, se fue acercando al tiempo que decía: No, diablito, soy yo. Y luego, en tono de voz muy serio, dijo: Ya deja de exagerar, que tú sabes que soy yo. El cura, pegado a la pared, todo acurrucado como protegiéndose con los brazos, al escucharlo de exagerar, se relajó y miró a la mujer, quien ya cerca de la cama se sentó en la orilla mirando al cura. Luego de una pausa de miradas y reconocimiento, la señora de mameluco azul resplandeciente dijo: Diablito, ya es hora. Despierta. Al decir despierta,
El curita se relajó, quedó pensando y luego de un brinco, arrodillado en la cama, abrazó a la mujer. Fue un abrazo profundo y silencioso, un abrazo de amor como el que los hijos dan a su mamá. Luego, separándose de la mujer, bajó de la cama y parado frente a la dama dijo: «Señora, qué alegría verla». Y luego el curita en tono de reproche agregó: «No entiendo por qué me dejaste solo y por qué me hiciste olvidar». La señora de mameluco azul resplandeciente respondió: «Para ser humano y pasar como humano, era necesario que aprendieras lo que es un ser humano». Luego, y como si conociera las andanzas y pecados del curita, agregó: «¿Y sí que lo aprendiste?». El curita agachó la cabeza y, como rememorando sus pecados, quedó en silencio. Y luego, con cara de divertido por sus recuerdos humanos, soltó la carcajada. Rió al tiempo que decía: «Ay sí, qué pena, qué vergüenza, pero la verdad, me divertí mucho». La mujer también sonrió. Entonces el cura preguntó: «¿Me viste?». La mujer contestó: «Lo vi todo, nunca te dejé». Sentados en el borde de la cama, mujer y cura hablaron largo rato. Entonces el sacerdote se enteró que la que le había chuzado la cola cuando observaba a las niñas a las que llamó brujas fue ella, su mamá. Y así rieron y sonrieron largo rato. Mientras hablaban, el curita notó que lentamente algo cambiaba en él, que internamente se llenaba de vitalidad, de juventud que llaman. Luego, la mamá, la señora vestida de mameluco azul resplandeciente, dijo: «Tu papá está acá, y como nunca lo conociste, hoy ha venido a saludarte». El curita venido a Diablito quedó expectante, pues siempre había querido conocer a su padre, y es que siempre pensó que todos tenían papá, menos él. Entonces, la puerta de la humilde habitación del curita se abrió, y un hombre alto y corpulento, vestido de mameluco azul resplandeciente, entró. El curita miró la cara del recién llegado, y al reconocer, abriendo los ojos muy desorbitados, dijo casi gritando: «¡Narciso de los Ángeles Romero!». El jayán, el jayanazo, había llegado. Ese día las campanas de la pequeña iglesia no sonaron. No hubo misa, y los fieles se quedaron esperando en el atrio de la iglesia. Las puertas del templo no se abrieron. El jayán, el sacristán, estaba ocupado atendiendo a su hijo. Ocho de la mañana en la pequeña hacienda. La luz solar se filtraba por entre las aberturas de la puerta y la pequeña ventana de madera ubicada a un lado de la habitación de las niñas. Entonces, en la penumbra iluminada, se escuchó un golpe en el piso, un golpe seguido de varios ayayay, ayayay, ayayay. La morenaza Mabali nuevamente se había caído de la cama. Luego de despertar por el golpe, las niñas quedaron expectantes, y luego de observar la escena en la penumbra iluminada, todas rieron burlonamente. Mabali, levantándose, quedó seria mirándolas, escrutándolas para ver quién la había empujado. La Rafaelita, desde su cama en el aire, miró hacia un rincón y sonrió con picardía. Luego de risas y burlas por la caída, la Carmelina espelucada se levantó afanada gritando: ¡El pan! ¡El pan! ¡Hoy es día de pan! Rafaelita,
La Nipona y la Gabriela quedaron tiesas. Era día de pan y no habían hecho pan. Afanadas se vistieron y salieron de su habitación, y luego de cruzar por la pequeña sala, llegaron a la puerta y al abrir, todas espelucadas y mal trajeadas, vieron que había gente en el portón de la hacienda. La Mavali recién llegada no entendía. En el portón por el camino real, la gente que sabía que era día de pan ya se aglomeraba. Entonces Rafaela, reaccionando, le dijo a la morenaza: Mavali, Mavali, los dedos. La Mavali no entendía y mirándose los dedos puso cara de ¿para qué? ¿Qué pasa? Carmelina, entendiendo a Rafaelita, dijo: Mavali, que chasqueé los dedos. Mavali, sin entender, perezosamente los chasqueó. Y de inmediato el mundo quedó quieto. Corriendo, la Nipona con sus manos calentó el horno. La Gabriela productiva amasó la harina y luego la hizo madurar. Entretanto, Rafaela le indicaba a la Malavi morenaza qué era lo que tenía que hacer. Al mismo tiempo, Carmelina de Los Ángeles sacó la mesita con su mantelito, y cuando todo estuvo listo, por indicación de Rafaela, la morenaza nuevamente chasqueó los dedos. El mundo volvió a girar, y moviéndose por entre las niñas, alguien observaba. Rafaela era la única que, sonriendo con picardía, se percataba de la extraña presencia. El aroma profundo y delicioso del pan recién horneado invadió el ambiente de sopor. La gente compró y lo que sobró, las niñas lo regalaron a los pobres. Al final, casi al mediodía, todo se despachó. Mientras todo esto ocurría, Can, el perro negro, dormitaba al lado de la banca de madera, y cuando ya recogían la mesa y los canastos de pan vacíos para entrarlos a la casa, Can se levantó de un salto y comenzó a batir la cola mirando hacia el portón. Entonces las jovencitas, mirando hacia el lugar, observaron que con paso senil entraba al patio una anciana, una viejita de pelo blanco. Una viejita encorvada que cubría su cuerpo con un pañolón oscuro. La anciana miró a las jovencitas con sus ojos claros y luego les sonrió, mostrando unas encías sin dientes. Todas la reconocieron, y entonces Rafaelita corrió a atenderla. Madre, madre, venga, bienvenida, siga por favor. Las niñas rodearon a la madre, a la madrimonte que llaman. Tiempos de colonia, Palacio Virreinal de la Nueva Granada, en Santa Fe de Bogotá. En su oficina colonial, el escudo del rey de España adornaba una pared, y delante de él, el escritorio de su señoría, el virrey José Solís. Don José tenía fama de ser muy trabajador y organizado. A pesar de sus andanzas y pecaditos nocturnos, era muy respetado en la ciudad. Y aquel día estaba muy ocupado revisando las cuentas de las arcas del rey. Entonces, con una tosecita de señor, aquí estoy, el secretario chirriento se acercó al escritorio. Y como el virrey no le daba atención, volvió a toser con moderación. El virrey, levantando la mirada, preguntó: Sí, Estéfano, ¿qué pasa? El Estéfano chirriento, acercándose más, dijo: Señor, vengo a pedirle permiso. Necesito salir por 3 días a hacer una diligencia importante. El virrey lo miró intrigado. Lo miró pensando que la única diligencia importante que el churriento tenía en su vida era atenderlo a él. Y luego dijo: No, Estéfano.
Ahora es cuando más lo necesito para resolver el informe de las arcas, el informe que tengo que enviar a España. Estéfano repostó. Pero, señor, el virrey, como enojado, mirándolo a los ojos, dijo: ahora no, otro día, y retírese por favor que me quita concentración. Entonces el churriento, acercándose al rostro del virrey, mirándolo fijo a los ojos, dijo en tono de mando: déjeme ir. El virrey, al escuchar la orden, reaccionó y luego dijo: sí, claro, vaya, y regrese cuando quiera. El don de la palabra había actuado. El churriento amado se había manifestado. Palacio Real de España. En Iberia, la noche había llegado. El rey don Fernando VI de España y don Diego el juez paseaban trasnochados por el amplio salón del trono. Caminaban hablando de los problemas que la corona tenía con los piratas ingleses. Aquellos que perseguían y acosaban los galeones que, cargados de riqueza, venían desde Cartagena de Indias. Hablaban de la amenaza que se cernía sobre esa ciudad, una ciudad donde por ese entonces se acumulaban los tesoros para embarcarlos luego a España. Don Diego aconsejaba la fortificación de la ciudad, y así calmaba al rey. Es de anotar que en aquella época el temor más grande de España, el miedo más profundo de la corona, era la posibilidad de una invasión inglesa, una invasión a la Nueva Granada. Cuando al fin su majestad y don Diego venido a juez terminaron sus divagaciones, y antes de que el rey fuera a sus aposentos, don Diego dijo: Su majestad, perdóneme, pero me debo ausentar por 3 días para atender algo importante. El rey don Fernando miró a don Diego y dijo: No. Lo siento, Diego, pero ahora no te puedo dejar ir. En estos momentos tu consejo es muy importante. Entonces don Diego juez, acercándose a su majestad y mirándolo a los ojos, le dijo en tono de orden: Déjame ir. El rey quedó quieto por un instante y luego dijo: Sí, claro, vaya, y regrese cuando quiera. Casa cural del municipio de Sopó, humilde habitación del párroco. Curita y Jayanazo se sumieron en un abrazo largo y silencioso mientras la señora observaba complacida. Luego de reconocimientos, el Jayán, venido a padre o papá del curita, le entregó un pequeño paquete, y al destaparlo, el sacerdote descubrió un mameluco azul, un mameluco igual al que vestían la señora y el Jayanazo venido a papá del cura. Pequeña hacienda de la Carmelinita. Sentada en la banca de madera, la madre, atendida por las niñas, sonreía y hablaba. Entonces Carmelina la lenta, que aún no entendía muchas cosas, preguntó: Señora, ¿y usted no es joven? La anciana miró y contestó: Para ser humano y pasar como humano, es necesario aprender lo que es ser humano. Carmelina no entendió. En eso llegó Rafaela desde la cocina trayendo un vaso de destellos. La anciana lo recibió sonriendo y lo bebió, mientras la nipona, la Yosiharto mucho, miraba y se relamía. La anciana, observándola, entendiendo las ansias de la nipona, dijo: Hanako, ve y bebe. Cuando la anciana dijo Hanako, mirando a la nipona, todas volvieron a ver a la japonesa chiquitica. Y entonces la Gabriela Langaruta dijo: Hanako, la japonesa se llama Hanako. La anciana contestó: Sí,
Se llama Hanako. Niña Flor. Eso significa Hanako. En ese momento, la Yoshiharto mucho no le importó lo que hablaban y le faltaron patas para llegar a la cocina. La viejita mirándola sonrió y le dijo a las demás: a ella por el calor le da mucha sed y hay que atenderla. Gabriela, intrigada, preguntó: señora, ¿usted nos conoce? La anciana sonrió maternalmente y dijo: todos los días las observo. Gabriela volvió a preguntar: señora, ¿y por qué solo hasta hoy nos visita? La anciana contestó: esta noche lo sabrán. La trampa comienza a cerrarse. Luego, la anciana guardó silencio. Terminó de beber los destellos y, levantándose sin decir nada más, salió con paso lento de la pequeña hacienda. Kan, el perro, la acompañó hasta el portón. Las niñas observaban intrigadas. Entonces Rafaela, que quedó molesta por lo de la trampa, miró hacia el camino real. Y ¡oh sorpresa! Allí observó 6 hombres vestidos de negro, hombres con capa y sombrero de ala ancha. Y en ese momento, uno de ellos la miró. Kan, parado en el portón, al momento se puso alerta, erizó el lomo y gruñó. Rafaela sintió un escalofrío y dijo a los demás: vamos a la cocina. Esta noche lo sabrán. La trampa comienza a cerrarse. Este cuento continuará. Carmelinita de Los Ángeles, ¿quién ve al curita ese? Y el Jayán pues resultó papá, cuidando a su hijo, al curita, al diablito como lo llamaba su señora madre, que en realidad no es la mamá, lo cuidó desde pequeño. Vimos también el descubrimiento de el secretario Churriento. ¿Quién iba a imaginar que estaba ahí camufladito, escondido? Y con el mismo don o el mismo poder, como quieran llamarlo, de la Carmelinita de Los Ángeles. En el próximo programa, creo, no sé, la batalla. La trampa está tendida. Gracias por su atención. Estuvo con usted Roberto Tovar Gaitán. Nos vemos en el siguiente episodio de Cuentos de la Noche. Gracias.